Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días, Lice. Buenos ¿Cómo días, están, chicos? ¿Cómo les licenciado. va? Buenos días, un gustazo escucharles. Esperando Buenos que días. muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olviden, chicos, por favor, de seguir trabajando el portafolio, la plataforma, tener los documentos al día, las pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 20 personas y solamente 10 personas han registrado la asistencia, por favor. Sí, muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización china, ¿no? Que es una de las culturas más grandes del mundo. Muy bien. ¿Alguien me levantó la manito? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Sí, yo la mía. Sí, ¿Con usted dígame. tenemos algún deber en la plataforma? ¿En la plataforma? Sí, ¿tenemos algún deber que hacer en la plataforma o alguna lección que tenemos que hacer? En la Es que plataforma, normalmente en las clases que hemos estado solo hemos leído y hemos rellenado claro, el el, portafolio. el En librito la este que tenemos, plataforma, el no portafolio, sé ¿no? si ya revisamos las clases grabadas, ¿sí? Debemos revisar siempre las clases grabadas, por favor. A ver, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Ya les voy a compartir pantalla, por favor. Parece que alguien nos está compartiendo pantalla. ¿Quién será? Muy bien. A ver acá. Bien, yo les voy a compartir, por favor, y ¿sí? Sí, si pueden ver mi pantalla, por favor, ¿me confirman? Y listen. Sí, se Listo. le ve, Lice. Listo, muy bien. A ver, no se olviden, por favor, siempre debemos revisar las clases grabadas, por favor. Siempre. Muy bien, acá. En la Buen día, plataforma. profe. ¿Cómo está? Muy buenos días. Siempre debemos revisar las clases grabadas, por favor, especialmente las primeritas en donde detallamos todas las actividades, ¿no? En la plataforma, como ustedes pueden ver, tenemos todos los temas, el contenido que nosotros realizamos semana a semana, ¿sí? Y en la partecita de acá abajo encontramos las actividades que ustedes deben realizar. ¿Sí? Esas actividades, en base a la información que tenemos tanto de la plataforma como del portafolio, obviamente desarrollamos estos cuestionarios que encontramos aquí. Y así están elaborados directamente en todas las unidades. ¿Sí? Por ende, estas son actividades, son cuestionarios con límite de tiempo, tienen 2 intentos para trabajarlo en base a la información que encontramos tanto en la plataforma como en el portafolio. ¿Sí? Entonces, esas son las actividades que ustedes deben realizar en la plataforma. En el portafolio, obviamente, las actividades dentro del portafolio y alguna otra actividad que nosotros a veces mandamos a realizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo hacer el cuestionario porque si hago yo el cuestionario, ustedes directamente ya, por decirlo así, ya conocen las respuestas y obviamente ustedes lo tienen que trabajar. ¿Sí? Ya, bien chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. Tenemos directamente el día de hoy la civilización china. Si nosotros recordamos un poquito, la civilización china básicamente fue una cultura en donde se establecieron algunos avances científicos, tecnológicos y algunas obras de arquitectura que siguen perdurando hasta el día de hoy, ¿no? Y la civilización china, pues, considerada directamente una de las más grandes por el extenso territorio que logró abarcar y sobre todo por la población que generalmente logró vivir para aquellos años, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita Janet Vera, por favor, la civilización china, por favor. Ya, gracias. La civilización china surgió en las cercanías del río Amarillo y del río Azul, en la era que se denomina Neolítico, específicamente entre los años 7000 y 2000 a era común. El territorio resultó
muy fértil y rico en recursos naturales, permitiéndole a su población progresar a un ritmo acelerado, logrando ser un nombre en la historia universal. Conozcamos un poco más sobre las costumbres y tradiciones de China. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Cuando nosotros hablamos directamente de China, establecemos que son civilizaciones que se ayudaron directamente de los ríos más grandes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China, el río más importante logramos determinar que es el río Amarillo y el río Azul también, ¿no? Conocidos como Huanghe y el Yangtze, que se le conoce también, ¿no? Netamente fueron ríos bastante extensos, bastante grandes, en donde esta cultura logró pues desarrollarse, ¿no? Recuerden que al asentarse cerca de lagos, ríos, lagunas, generalmente lo que es la tierra es un poco más fértil y obviamente permite que los productos salgan de la mejor manera, ¿no? Aquí podemos establecer que en los años 7000 al 2000 antes de Cristo, generalmente fue la etapa en donde la civilización china generalmente logró avanzar, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a su ubicación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Carlos Montserrat, por favor? Señor Carlos Montserrat. ¿No? ¿Listo? 0, gracias. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Cristina Chuga, por favor? Ya, Lisa, buenos días. La ubicación. La civilización china se encuentra al este del continente de Asia, entre las cercanías de los ríos Amarillo, Ongal y Azul, Yak, Texe, Kiak. Estos dos ríos dividían el país en diferentes regiones, pero gracias a estas vías fluviales, la cultura siguió en desarrollo. Nosotros verificamos un poquito esta imagen acá, ¿no? Aquí determinamos directamente la ubicación, que obviamente se encuentra en el continente asiático, y sobre todo detallamos dónde se encontraban los ríos principales, ¿no? Aquí directamente encontramos, vamos a hacerle un poquito más grandecito, ¿no? La imagen para poder visualizar, ¿no? Entonces, miremos por favor acá. Podemos determinar que en este porcentaje básicamente fue el inicio de la civilización china, ¿no? Aquí tenemos Huanghe, Yangtze, y que obviamente fueron los territorios en donde básicamente esta cultura dio el crecimiento y dio el inicio gracias a estos dos ríos principales, ¿no? Como ustedes pueden ver, gracias a estos dos ríos generalmente lograron tener un comercio bastante estable y sobre todo directamente trabajar lo que son las actividades de la agricultura, la ganadería dentro de estos territorios, ¿no? Muy bien, vamos a hablar directamente de las dinastías que generalmente estuvieron directamente gobernando la civilización china, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? La señorita Maritza Carrillo, por favor. Buenos días, Licen. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, muy buenos días. Si le escuchamos, por favor. La dinastía chinas. Podemos dividir la etapa de la civilización china en dos etapas. 1. Etapa antigua. Dinastía Xia, 2100, 1600 antes de Cristo. Esta fue la primera dinastía y tuvo lugar desde el año 2100 hasta el año 1600 antes de Cristo. Estuvo ubicada alrededor del río Amarillo. Dinastía Shang, 1600 y 1100 antes de Cristo. Esta dinastía
reinó durante los años 1600 y 1100 a.C., durante el cual se caracterizó por utilizar los caparazones de tortugas y los onoplatos de buey como fines de adivinación. Dinastía Zhou, 1050, 256 a.C. Esta dinastía derrotó a los Xia, empezó a regir en el año 1050 hasta el año 256 a.C. Durante esta dinastía se organizó el reino en estados o provincias. 2. Etapa imperial. Dinastía Qing, 221 a 206 a.C., abarcó desde el 221 al 206 a.C. A partir de esta dinastía China se convierte en un imperio, convirtiéndose en un pueblo mucho más unido y fuerte. Mejoró el sistema de escritura y la arqueología. Dinastía Han, 206 a 220 a.C., se extendió desde el año 206 a.C. hasta el año 220 y hubo un progreso enorme en la parte comercial Asia, como también industrial y agrícola. Dinastía Sui, 581, 618, duró desde el año 581 a.C. hasta el 618 y se caracterizó por formar el país Asia como consolidar su poder. Se surgió ampliando la constitución de la Gran Muralla. Dinastía Tang, 618,907, abarcó desde el año 618 a 907 a.C. Estuvo marcado por el crecimiento cultural y el arte. Además, tuvo una expansión del territorio dominado. Dinastía Song, 960 a 1279 a.C. Estaba dinastía gobernó durante el año 960 hasta 1279 a.C. y tomó como capital de su imperio a Kaifeng, conquistando también la región sur. Se desarrolló aún más el comercio. Señorita, hasta ahí nada más. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las etapas o de las formas de gobierno de China, básicamente se establecieron por dinastías, ¿no? En la etapa antigua, en la etapa imperial, hablamos de la dinastía Xia, hablamos de la dinastía Shang, Zhou, que básicamente se establecen como las primeras dinastías en que generalmente lograron tener el poder y el control, ¿no? Básicamente fueron las primeras etapas en donde fueron agrupando directamente estos territorios, porque recuerden que básicamente vivían en pequeñas comunidades, cada grupo directamente vivía los territorios separados y obviamente en base a estas dinastías obviamente se realizó lo que es una unificación, ¿no? Después hablamos de la etapa imperial, hablamos de la dinastía Qing, aquí directamente hablamos que se mejoró la escritura, la arqueología, hablamos directamente de la dinastía Han, el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola, también detallamos lo que es la dinastía Sui, la construcción
ampliando directamente la Gran Muralla China, y así obviamente estas dinastías aportaron directamente a la construcción directa de este imperio, ¿no? Tanto en ambientes políticos, sociales, culturales, la construcción de obras arquitectónicas, hablamos directamente del sistema monetario, hablamos también de enfrentamientos, de las guerras que obviamente lo tuvieron con Japón en su momento, y también podemos detallar, ¿no? Que su organización estaba estrictamente detallada y que obviamente perduraba directamente la forma de gobierno para que obviamente la población china pueda mantener lo que es una economía bastante estable y rentable a su vez, ¿no? Estas dinastías obviamente eran sucedidas directamente por el hijo primogénito, es decir, que si una dinastía obviamente tenía un hijo varón, ese hijo varón en su momento iba directamente a convertirse en emperador, ¿no? Y de esta manera las dinastías se consideraron pues las formas de gobierno que la civilización china directamente tuvo para ostentar el poder, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la organización política. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Carlos Montserrat, por favor? ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, muy buenos días, por favor. Señor Carlos. La civilización china. La civilización china se caracterizó por el poder. Sí, dice. Listo, ¿Me escucha, muy bien. profe? Sí, sí, ahí le escuchamos. Antes teníamos una pequeña interferencia. Ok. Las cuales estaban dominadas por emperadores que tenían todo el poder y autoridad del imperio. Y este era sucedido por un heredero. Generalmente su primogénito varón. Luego se instauró la burocracia china, la cual llegó a tener gran importancia en el gobierno y que estaba encargada de funcionarios públicos. Además, durante la dinastía Qing, se crearon las leyes y respaldaban la propiedad privada, pero bajo el sistema de igualdad para todos, lo cual dejaba al gobierno chino a cargo de la administración de los bienes del pueblo. Por otro lado, se implementó un sistema de pago de impuestos, lo cual diseñó para la unificación de toda la región denominada por China, incluyendo las leyes, buscando así reducir el conflicto entre miembros de los distintos pueblos del imperio. Excelente, muy bien, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto acá, podemos determinar que todo el control político, económico, social, cultural, todo estaba en base al emperador, ¿no? Que básicamente él ostentaba todos los cargos, él tomaba las decisiones dentro del imperio y obviamente creaba lo que son impuestos, creaba lo que son leyes y que justamente en su momento tuvo la aceptación del pueblo. Pero después, obviamente, empezaron a darse los primeros levantamientos, ¿no? Aquí podemos encontrarlo cómo estaban directamente determinado la organización social de China, ¿no? Como ustedes saben, el emperador estaba en la cima, después podemos encontrar la aristocracia, la corte imperial, este se componía de los terratenientes, los jefes militares. En el tercer nivel encontramos los funcionarios de alto rango, podemos establecer lo que son supervisores, gobernadores, policías, jueces, un montón de cargos públicos que obviamente eran ocupados
y eran designados directamente por el emperador, ¿no? Aquí encontramos en el cuarto peldaño directamente a los artesanos, a los campesinos, y por último también podemos ubicar a los esclavos, ¿no? De esta manera directamente estaba organizada la organización social de China, ¿no? El emperador, la aristocracia, los mandarines, campesinos y esclavos. Los mandarines que vendrían a ser lo que son funcionarios del gobierno, ¿no? Ahora, dentro de la economía, ¿qué tipo de productos directamente cultivaban los chinos? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura la señorita Silvana Fierro, por favor. Licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Economía. La economía de los chinos se basa principalmente en la agricultura, cultivando principalmente arroz en el río Yangtze o Yangtze y luego domesticando animales de carga como los que transportaban los productos hacia las ciudades vecinas, iniciando el comercio de aquellos tiempos con el trueque como sistema de beneficio. Posteriormente se comienza a desarrollar la metalurgia en la edad de los metales para crear armas y herramientas de trabajo a fin de facilitar ciertos trabajos como la misma agricultura y otras tareas caseras. Los materiales provenían de la minería que se fue desarrollando en yacimientos cercanos, donde se explotaban minerales importantes como el hierro, cobre, oro y plomo. Por otro lado, se fue desarrollando las artes que se utilizaban en el comercio, como por ejemplo la creación de objetos de porcelana, cerámica y seda, las cuales llegaron a extenderse por todo el territorio denominado por los chinos y hasta el mundo a orillas del Mediterráneo. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la economía, ¿no? Hablamos directamente de los productos principales que los chinos lograron, pues, cultivar, ¿no? Y uno de los productos que al día de hoy todavía tenemos en nuestra casa, ¿cuál será? El arroz. Arroz, Excelente, muy bien. El arroz. ¿Cada qué tiempo consumimos el arroz en el día? todos los días, Todos los diario. días. Todos los días. Diario, 3 veces al día. Excelente, Café, muy almuerzo y bien. merienda. Café, almuerzo y merienda. Excelente, muy bien. Entonces, miren, son productos que al día de hoy todavía seguimos consumiendo, ¿no? Hablamos directamente en actividades como el trabajo directamente en materiales como el oro, el cobre, el hierro, el plomo, que básicamente eran los minerales que más se encontraban dentro de sus territorios, ¿no? Si bien es cierto acá, podemos determinar que básicamente la domesticación de los animales de carga obviamente fueron necesarias para el comercio, ¿no? Para trasladar directamente los productos de un lugar a otro. Aquí podemos determinar en esta imagen cómo las personas obviamente van llevando los productos ya cultivados directamente en sus territorios y obviamente sirven para el comercio, ¿no? Si bien es cierto, el producto más simbólico de los asiáticos es el arroz, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá, café, almuerzo y merienda, no hay día que nos falte el arroz, ¿no? Puede faltarnos inclusive lo que es saldo en el teléfono, pero el arroz nunca debe faltar, ¿no? Y así algunos productos que nosotros todavía seguimos consumiendo al día de hoy. Ahora, vamos a estudiar un poquito acerca de su religión. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Guadalupe Marcalia, por favor. Ya dicen buenos días. En la religión. A ver, el sistema religioso chino no fue para nada parecido al de las culturas occidentales y nunca ha sido su fuente, ya que se ha regido principalmente por la filosofía como el confucianismo, que ha tenido un gran impacto en la cultura china hasta el día de hoy. Además, creen en el taoísmo
taoísmo y el budismo, las cuales también se han llegado a considerar más ideas filosóficas que cualquier otra cosa. Los chinos creían más en las fuerzas de la naturaleza en vez de alguna divinidad es especial, por lo que creían en el cielo y en los distintos elementos como el agua, el fuego, la tierra y el aire. Además, la adoración a los antepasados formaban parte de su cultura. Por eso miles de familias oraban, por sus antepasados una y otra vez en una especie de rito obligatorio. No, muy bien acá. La religión básicamente era una filosofía nada más que en sí una religión en general, ¿no? Eran corrientes que básicamente trataban de explicar directamente lo que es el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Básicamente estaban expresados tanto en el taoísmo y en el budismo, ¿no? Y obviamente realizaban lo que son rituales, celebraciones directamente en favor a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, la mayoría de los países asiáticos básicamente no cuentan con una religión oficial como tal. Ellos directamente mantienen corrientes filosóficas, nada más. Por ejemplo, ellos dicen básicamente de que la religión no es muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque todas las religiones llegan al mismo punto, es decir, la iluminación del alma. O sea, es decir, la felicidad. Que si yo soy cristiano, que si yo soy musulmán, que si yo soy ateo, que si yo soy católico, que soy directamente un testigo de Jehová. Toda religión directamente para ellos no es muy importante. Lo importante es que todas llevan al mismo camino, que es la felicidad o la iluminación del alma, ¿no? Entonces, básicamente, ellos no mantienen una religión bastante fuerte, por decirlo así, en su sociedad, perdón, pero básicamente lo establecen como corrientes nada más. Hablando del budismo, representa directamente a Buda. ¿Quién era Buda? ¿Se acuerdan un poquito o cómo lo representan a Buda? Como un dios. Un hombre Ya. pequeño, gordito. Monje. Ya, excelente, muy bien, lo representan de esa manera, ¿no? Básicamente, Buda establecía algunos principios, ¿no? Que básicamente establecían las normativas de conducta de los seres humanos. Entonces, él decía que si uno se aleja de todos los bienes materiales y se enfoca en sí mismo, va a encontrar la felicidad, es decir, la iluminación. Que de tal manera, pues, la mayoría, y hasta el día de hoy, de los asiáticos básicamente establecen que las religiones obviamente son respetadas, son toleradas, pero directamente para ellos solamente son corrientes filosóficas, nada más. Muy bien. Ahora vamos a detallar los grandes monumentos o las obras de arquitectura que la civilización china nos ha dejado, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ashley Oña. ¿Estamos ahí? No, cero, gracias. La señorita Carola Recalde, por favor. Licenciado, buenos días. Buenos días, por favor. Monumentos de los chinos. Los chinos llevaron a cabo varias edificaciones importantes que se han mantenido hasta nuestros días. Entre estas edificaciones podemos mencionar las siguientes. La Gran Muralla China fue construida principalmente como una fortificación y luego se le dio la forma de muralla protectora para toda la región norte frontera con Mongolia y Manchuria.
para resistir los ataques de estos pueblos, ya que constantemente recibían ataques de los mongoles. La Gran Muralla China. Se calcula que tiene aproximadamente unos 7,000 kilómetros de largo, pasando por varias provincias de China. Mausoleo de Qin Shi Huang. Es el recinto donde el emperador Qin edificó su tumba y la de su familia, junto a otras 400 tumbas. Excelente, muy bien. Acá. Pagodas. Mausoleo. Pagodas. Estos son edificios de varios pisos con techos superpuestos uno encima de otro. ¿Ya? Excelente, muy bien, señorita. Bien, más abajo tenemos otra imagen, me parece que sí, no, tenemos la última, ¿no? Bien, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Las obras de arquitectura más importantes de la Gran Muralla China, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar lo que es el crecimiento directamente de la Gran Muralla, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos ver la Gran Muralla que generalmente tiene 7,000 kilómetros de largo pasando por varias provincias de China, ¿no? Hablando directamente de que fue una forma, por decirlo así, de protegerse generalmente de los ataques de los mongoles, ¿no? Si bien es cierto, para aquel entonces los mongoles generalmente estaban atacando los territorios de China y obviamente acá ellos construyeron eso como una fortaleza, por decirlo así, de protección en contra de ellos, ¿no? Aquí realmente podemos determinar cómo básicamente estas construcciones estaban directamente creadas como mini cuarteles. No sé si ustedes se pueden dar cuenta aquí. Aquí podemos ver que generalmente estaban los soldados chinos y que obviamente acá determinaban lo que es un cuidado bastante grande dentro de la Gran Muralla China, ¿no? También se establece que la Gran Muralla se puede ver inclusive desde el espacio, ¿no? Acá podemos encontrar el mausoleo de Qin Shi Huang, en donde básicamente podemos encontrar lo que son imágenes o representaciones de la población en general, ¿no? Aquí podemos ver inclusive la representación de animales, podemos ver la representación directamente de los seres humanos y sobre todo directamente del emperador, ¿no? Aquí generalmente se le considera pues el entierro básicamente más grande del mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden darse cuenta, acá encontramos lo que es una población bastante grande y sobre todo también encontramos al ejército de terracota que se le conoce, ¿no? Pagodas que básicamente era la construcción directamente de estos edificios de primero, segundo y tercer piso, en donde básicamente lograron vivir pues la población en general, ¿no? Y finalmente vamos a hablar directamente de las aportaciones. Los chinos básicamente dentro de su legado para la humanidad, generalmente nos dejaron la brújula, el papel, la imprenta, la porcelana en general, que fueron los inventos más característicos directamente de los chinos, ¿no? Si bien es cierto, estos inventos al día de hoy todavía siguen de bastante relevancia, por decirlo así, porque fueron necesarios para la expansión de algunas culturas en el mundo. Hablamos directamente de que el papel todavía lo seguimos utilizando y la imprenta y la porcelana de igual manera, ¿no? Aquí podemos encontrar lo que es algunos inventos más como la pólvora, hablamos también de la seda, el trabajo en la seda, y hablamos también del ábaco, ¿no? Que al día de hoy fueron instrumentos necesarios para directamente forjar las disciplinas que tenemos al día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, Licen. No, listen, Tucker. Excelente, muy bien. Vamos directamente, les voy a compartir un enlace, por favor, en donde vamos
Ya, a trabajar. Me regalan un segundito, por favor. Ya, muy bien. Vamos a trabajar directamente. Ya, excelente, estamos aquí. Me regalan un segundito, muy bien. Bien, chicos, en este momento yo les voy a compartir un pequeño enlace, por favor. Sí, vamos a compartir, bueno, les voy a compartir ese pequeño enlace, por favor. Vamos a trabajar directamente, ya, vamos a trabajar directamente en esta pequeña lección. Entonces, por favor, aquí tenemos la pregunta, en la partecita de abajo tenemos las respuestas, ¿no? Las respuestas, van a realizar lo que son las respuestas ustedes, ¿no? Van a ir respondiendo pregunta por pregunta y al finalizar directamente encontramos una palabrita que nos va a decir enviar. Entonces colocan enviar y listo, ya directamente me llega la información, ¿sí? Esta actividad la vamos a dejar hasta la próxima semana, es decir, hasta el próximo viernes, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Licenciado, ¿puede enviar al grupo de WhatsApp, por favor? Sí, eso también. No sé si ustedes, chicos, pueden enviar al grupo de WhatsApp o necesariamente lo hago yo. Usted dice. Si nos lo envías tú, por favor, ya se lo tenemos Listo. todos. Listo, muy bien. Entonces, chicos, ya les voy a enviar al grupo personalmente, ¿ya? Bien, entonces, chicos, quedamos de esa manera, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, dice. Gracias.